Hola a todos los nostálgicos y a los curiosos de las historias detrás de cámaras. Sean bienvenidos al canal donde desentrañamos los secretos que el tiempo intenta ocultar. Hoy, vamos a sumergirnos en un capítulo poco explorado de una figura que nos llenó de alegría con sus cachetes inflados y su icónico balón, Carlos Villagrán, el eterno Kiko. ¿Se han preguntado alguna vez qué hay más allá de las risas y la fama? Prepárense porque hoy revelaremos el triste final de Carlos Villagrán, una historia que promete tocar sus fibras más sensibles y ofrecer una nueva perspectiva sobre la vida de este legendario actor. Antes de que este viaje emocionante comience, les pido un favor enorme, dejen su me gusta para apoyar nuestro trabajo y, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras profundas investigaciones. Que es hora de descubrir la verdad. El hombre que una vez hizo reír a millones de niños en toda América Latina hoy vive una realidad muy diferente a la que su personaje más famoso jamás habría imaginado. Carlos Villagrán, el eterno Kiko del programa El Chavo del Ocho, ha enfrentado en sus últimos años una serie de adversidades que contrastan dramáticamente con la alegría que durante décadas irradió desde las pantallas de televisión. A los 81 años, este actor mexicano ha debido confrontar no solo las batallas legales por los derechos de su personaje más querido, sino también el cáncer de próstata que lo atacó silenciosamente. Su vida, que parecía estar marcada por la risa perpetua y el cariño del público, se ha convertido en una lucha constante contra la enfermedad, la soledad y el olvido de una industria que una vez lo veneró como uno de sus grandes talentos. La transformación de Carlos Villagrán de estrella televisiva a figura melancólica es una historia que pocos conocen en su totalidad. Detrás del traje de marinero y las mejillas infladas de Kiko se esconde un hombre que ha perdido más de lo que jamás ganó con su fama. Las disputas legales con Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, no solo le costaron la posibilidad de seguir interpretando al personaje que lo hizo famoso, sino que también destruyeron una amistad que había sido fundamental en su carrera. Esta ruptura profesional y personal marcó el inicio de un declive que se extendería por décadas, llevándolo a buscar refugio en países como Venezuela y Argentina, donde las restricciones legales eran menos severas. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos logró devolverle la gloria de sus años dorados junto a Chespirito. El diagnóstico de cáncer de próstata en 2023 representó quizás el golpe más duro en la ya complicada vida de Villagrán. A una edad avanzada, cuando debería estar disfrutando de los frutos de su exitosa carrera, se vio obligado a enfrentar una enfermedad que amenazaba no solo su vida, sino también su capacidad de seguir trabajando. La ironía de la situación era palpable. El hombre que había dedicado su vida a hacer reír a otros ahora tenía que encontrar razones para sonreír ante la adversidad. El tratamiento fue agresivo, requiriendo cirugía seguida de 25 sesiones de radioterapia, un proceso que lo debilitó físicamente pero que también reveló su extraordinaria fortaleza mental. Durante estos meses difíciles, Villagrán demostró la misma resistencia que había mostrado durante los años más duros de su infancia en las calles de Ciudad de México. La batalla contra el cáncer no fue la única prueba que enfrentó en esta etapa de su vida. Simultáneamente, su hija Vanessa fue diagnosticada con cáncer de mama, creando una situación doblemente angustiante para toda la familia. Ver a su hija luchar contra una enfermedad aún más agresiva mientras él mismo enfrentaba su propia batalla se convirtió en una experiencia que lo marcó profundamente. Este periodo de sufrimiento compartido los unió de manera extraordinaria. Pero también subrayó la cruel realidad de que la vida a menudo presenta sus desafíos más difíciles cuando menos preparados estamos para enfrentarlos. La fortaleza que Villagrán mostró durante este tiempo no solo sirvió como ejemplo para su hija, sino que también demostró al mundo que detrás del personaje cómico había un hombre de una resistencia excepcional. El aislamiento social que acompañó a estos desafíos de salud reveló otra faceta triste de la vida actual de Villagrán. Las relaciones con sus antiguos compañeros de reparto se habían deteriorado con el tiempo, dejándolo prácticamente sin contacto con figuras como Florinda Mesa, María Antonieta de las Nieves o Edgar Vivar. Esta desconexión no era solo el resultado de disputas profesionales, sino también de la inevitable distancia que el tiempo y las circunstancias habían creado entre personas que una vez compartieron momentos de gloria. La soledad que experimentó durante su tratamiento contra el cáncer se vio agravada por la ausencia de estos vínculos que una vez fueron fundamentales en su vida. Era como si el universo creativo que había compartido con Chespirito se hubiera desvanecido completamente, llevándose consigo no solo su carrera más exitosa,
sino también las amistades más significativas de su vida profesional. La situación económica de Villagrán también se vio afectada por estas circunstancias. A diferencia de otros actores que logran asegurar su futuro financiero durante sus años de éxito, él había invertido la mayor parte de su tiempo y recursos en mantener vivo el personaje de Kiko a través de giras circenses y espectáculos que, aunque populares, no generaban los mismos ingresos que su trabajo televisivo original. Las restricciones legales que le impedían usar oficialmente el nombre de Kiko en México limitaron significativamente sus oportunidades de capitalizar su fama de manera efectiva. Esta situación se agravó con los gastos médicos relacionados con su tratamiento contra el cáncer, creando una presión financiera adicional en un momento ya de por sí difícil. La ironía de que un hombre que había generado millones en ingresos para las televisoras ahora enfrentara dificultades económicas en su vejez era un reflejo cruel de las injusticias de la industria del entretenimiento. La percepción pública de Villagrán también cambió durante estos años difíciles. Mientras que en el pasado había sido visto como el tierno Kiko, sus declaraciones públicas sobre la disputa con Chespirito, particularmente sus comentarios controvertidos sobre la enfermedad de Roberto Gómez Bolaños, habían manchado su imagen ante algunos sectores del público. Estas declaraciones, aunque comprensibles en el contexto de una disputa legal prolongada, demostraron que el dolor y la frustración acumulados durante décadas habían afectado su capacidad de mantener la compostura pública que había caracterizado su carrera. El contraste entre el Kiko inocente y querido, y el Carlos Villagrán amargado por los conflictos legales, creó una disonancia que confundió a muchos de sus admiradores, quienes preferían recordarlo solo por su trabajo artístico. El proceso de envejecimiento en la industria del entretenimiento es particularmente cruel para aquellos que fueron identificados con personajes infantiles. Villagrán experimentó esta realidad de manera especialmente intensa, ya que su identificación con Kiko era tan fuerte que el público tenía dificultades para aceptarlo en otros roles. Sus intentos de diversificar su carrera actoral se vieron limitados por esta tipificación, y los pocos proyectos en los que participó fuera del universo de Chespirito no lograron el mismo impacto. Esta situación se agravó con la edad, ya que las oportunidades para actores mayores en la industria latinoamericana son limitadas, especialmente para aquellos que cargan con controversias legales. La transición de ser una figura central en uno de los programas más populares de la historia de la televisión latinoamericana a ser un actor ocasional luchando por mantenerse relevante fue un proceso doloroso que marcó profundamente sus últimos años. La reflexión sobre el legado de Villagrán está inevitablemente teñida por la tristeza de su situación actual. A pesar de haber sido parte de un fenómeno cultural que trascendió fronteras y generaciones, su historia personal se ha convertido en una advertencia sobre los peligros de depender demasiado de un solo personaje y sobre la importancia de mantener relaciones profesionales saludables en una industria notoriamente volátil. La historia de Carlos Villagrán comenzó en 1944 en uno de los barrios más modestos de Ciudad de México, la colonia Nativitas, donde nació como el segundo de 4 hermanos en una familia que conocía bien las dificultades económicas pero que nunca perdió la unidad familiar. Su padre, Carlos Villagrán Chávez, era un fotógrafo ambulante que recorría las calles de la capital mexicana cargando una pesada cámara de 5x7, ofreciendo retratos a los transeúntes en parques y avenidas concurridas a cambio de pequeñas sumas que apenas alcanzaban para mantener a la familia. Esta labor ardua y constante no solo proveía el sustento básico, sino que también sembró en el joven Carlos las primeras semillas de su futura carrera artística, ya que desde los 5 años comenzó a acompañar a su padre en estos recorridos fotográficos. La experiencia de observar a la gente, estudiar sus gestos y comprender sus emociones se convirtió en una escuela informal de actuación que sería fundamental en su desarrollo posterior como intérprete. Su madre, Eva Adela Eslava, era el pilar emocional de la familia. Una mujer que con devoción y sabiduría administraba el hogar creando un ambiente donde el amor y la creatividad florecían a pesar de las limitaciones económicas. Ella fue quien inculcó en Carlos y sus hermanos los valores que los acompañarían toda la vida, la importancia del trabajo honesto, la perseverancia ante las dificultades y la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. La casa familiar, aunque modesta, se convirtió en un refugio donde los niños podían desarrollar su imaginación y donde Carlos comenzó a mostrar las primeras señales de su talento natural para hacer reír a otros. Eva Adela reconoció tempranamente el don especial de su hijo y lo alentó a desarrollar sus habilidades.
aunque nunca imaginó que ese talento lo llevaría a convertirse en uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. La educación formal de Carlos fue breve pero intensa, marcada por las dificultades económicas que obligaron a la familia a priorizar el trabajo sobre los estudios. Solo pudo completar hasta el segundo grado de secundaria, una limitación que en lugar de desalentarlo, lo motivó a buscar otras formas de aprendizaje y desarrollo personal. Durante estos años formativos, pasó incontables horas observando a su padre trabajar, aprendiendo no solo sobre fotografía sino también sobre la importancia de la observación detallada y la paciencia. Estas lecciones informales resultaron ser más valiosas que cualquier educación formal, ya que le enseñaron a leer a las personas, a entender sus emociones y a desarrollar la empatía que más tarde sería fundamental en su trabajo como actor. La Escuela de la Vida en las calles de Ciudad de México le proporcionó una educación práctica que ninguna institución académica podría haber ofrecido. Durante sus años de adolescencia, Carlos soñaba con convertirse en futbolista profesional, idolatrando a los grandes jugadores de la época y pasando horas imaginándose en los estadios más importantes del país. Su amor por el deporte era genuino y profundo, y durante un tiempo parecía que podría seguir ese camino, ya que tenía habilidades naturales para el fútbol y una pasión que lo llevaba a practicar cada día disponible. Sin embargo, las circunstancias familiares y la necesidad de contribuir al sustento del hogar hicieron que estos sueños deportivos tuvieran que quedar en segundo plano. Esta experiencia temprana de sacrificar sueños personales por el bienestar familiar le enseñó valiosas lecciones sobre responsabilidad y prioridades que lo acompañarían durante toda su carrera. Aunque nunca llegó a ser el futbolista que soñaba, las lecciones de trabajo en equipo, disciplina y perseverancia que aprendió en las canchas se convirtieron en herramientas fundamentales para su éxito posterior en el mundo del entretenimiento. El año 1967 marcó un punto de inflexión en la vida de Carlos cuando consiguió su primer empleo formal como fotógrafo de prensa en El Heraldo de México, uno de los periódicos más importantes del país. Esta oportunidad representaba no solo estabilidad económica, sino también la posibilidad de ingresar al mundo profesional de los medios de comunicación. Las habilidades que había desarrollado trabajando junto a su padre le sirvieron perfectamente para este nuevo rol, donde demostró una capacidad excepcional para capturar momentos significativos y para trabajar bajo presión. Su trabajo en el periódico lo llevó a cubrir eventos importantes, incluyendo los históricos Juegos Olímpicos de Ciudad de México en 1968. Una experiencia que amplió considerablemente su visión del mundo y sus posibilidades profesionales. Durante este tiempo, Carlos se destacó no solo por su habilidad técnica, sino también por su capacidad para conectar con las personas que fotografiaba. Una cualidad que pronto llamaría la atención de otros profesionales de la industria del entretenimiento. Fue precisamente durante su trabajo como fotógrafo de prensa que Carlos comenzó a sentir una atracción irresistible hacia el mundo de la televisión. Sus credenciales de prensa le daban acceso a los estudios de Telesistema Mexicano, donde comenzó a pasar tiempo libre observando los ensayos y estudiando el trabajo de los comediantes. Esta exposición al mundo del entretenimiento televisivo despertó en él una pasión que había estado latente desde sus años de infancia, cuando hacía reír a su familia y amigos con sus imitaciones y bromas. La transición de observador a participante fue gradual pero constante, ya que Carlos aprovechaba cada oportunidad para aprender sobre el timing cómico, la construcción de personajes y las técnicas de actuación que observaba en los profesionales establecidos. Su dedicación y curiosidad natural lo llevaron a buscar activamente oportunidades para participar en pequeños roles, demostrando una determinación que sería característica de toda su carrera. El año 1969 representó el verdadero inicio de su carrera en el entretenimiento cuando se unió a El Club de los Millonarios, un programa de variedades donde creó su primer personaje cómico, Pirolo. Este personaje, aunque no alcanzó la fama de Kiko, fue fundamental en el desarrollo artístico de Carlos, ya que le permitió experimentar con diferentes aspectos de la actuación cómica y desarrollar su propio estilo interpretativo. Pirolo era una figura juguetona y traviesa que destacaba por sus expresiones exageradas y su capacidad para conectar con el público, características que más tarde se convertirían en elementos centrales de Kiko. La experiencia de crear y desarrollar este personaje le enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de la consistencia en la caracterización y sobre cómo mantener la frescura en actuaciones repetitivas. Estos primeros pasos en la televisión le proporcionaron la confianza y la experiencia necesarias para enfrentar los desafíos más grandes que vendrían en su carrera. La relación profesional con Rubén Aguirre,
que comenzó en 1970 cuando Carlos se unió a El Club de Sori, resultó ser un factor determinante en su desarrollo como actor cómico. Aguirre, un experimentado actor y director de Monterrey, reconoció inmediatamente el potencial de Carlos y se convirtió en un mentor crucial en esta etapa formativa de su carrera. Bajo la dirección de Aguirre, Carlos interpretó a Lola Lamento, una anciana hilarante con mejillas hinchadas y un llanto descontrolado que anticipaba muchas de las características que más tarde definiría a Kiko. Esta experiencia no solo le permitió desarrollar sus habilidades técnicas, sino que también le enseñó la importancia de la colaboración creativa y del trabajo en equipo en el mundo del entretenimiento. La amistad y el respeto mutuo que desarrolló con Aguirre se convirtieron en una base sólida que lo ayudaría a navegar los desafíos futuros de su carrera, incluyendo las complejas dinámicas que enfrentaría más tarde en su trabajo con Chespirito. El encuentro fatídico con Roberto Gómez Bolaños en 1970 cambió para siempre el rumbo de la vida de Carlos Villagrán. La fiesta organizada por Chespirito, donde Rubén Aguirre llevó a Carlos como invitado, se convirtió en el escenario de un momento que definiría décadas de su carrera. Cuando Aguirre sugirió un número improvisado para entretener a los invitados, dibujando líneas en la cara de Carlos con un bolígrafo y convirtiéndolo en un muñeco ventrílocuo, ninguno de los presentes podría haber imaginado que estaban presenciando el nacimiento de uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. La actuación de Carlos, con sus mejillas infladas, ojos muy abiertos y movimientos perfectamente sincronizados, no solo hizo reír a los invitados, sino que también capturó la atención y la imaginación de Chespirito, quien inmediatamente reconoció el potencial extraordinario de este joven actor. Esta noche marcó el comienzo de una colaboración que produciría momentos de televisión que permanecerían grabados en la memoria colectiva de generaciones enteras. La invitación de Chespirito para unirse a los supergenios de la Mesa Cuadrada en 1971 representó el momento culminante de todos los años de preparación, observación y desarrollo artístico de Carlos. Este programa le proporcionó la plataforma perfecta para refinar sus habilidades cómicas y para desarrollar la química con otros actores que sería fundamental en el éxito posterior de El Chavo del Ocho. Durante estos años formativos, Carlos no solo perfeccionó sus técnicas de actuación, sino que también aprendió sobre la importancia de la consistencia, la disciplina y la profesionalidad en el mundo del entretenimiento televisivo. Su trabajo en este programa le permitió experimentar con diferentes aspectos del personaje que eventualmente se convertiría en Kiko, refinando cada gesto, cada expresión y cada manierismo que lo haría tan memorable. Cuando El Chavo del Ocho debutó como programa independiente en 1973, Carlos ya había completado su transformación de un joven fotógrafo con sueños artísticos a un actor profesional listo para interpretar uno de los personajes más icónicos de la historia de la televisión latinoamericana. La disputa legal entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje de Kiko representa uno de los conflictos más amargos y devastadores en la historia de la televisión latinoamericana. Este enfrentamiento no solo destruyó una sociedad creativa que había producido momentos de entretenimiento inolvidables, sino que también fracturó una amistad que había sido fundamental en el desarrollo profesional de ambos artistas. La raíz del conflicto se encuentra en las diferentes visiones que tenían sobre la propiedad intelectual y los derechos de explotación comercial del personaje que Villagrán había interpretado con tanto éxito. Mientras que Chespirito consideraba que, como creador y escritor del programa, tenía derechos absolutos sobre todos los personajes. Villagrán argumentaba que su interpretación y desarrollo del personaje de Kiko le otorgaba ciertos derechos sobre su uso futuro. Esta diferencia fundamental de perspectiva se agravó por la falta de contratos claros y específicos que definieran los derechos de cada parte, una situación común en la industria televisiva mexicana de esa época. Los primeros síntomas de tensión comenzaron a manifestarse en 1978, cuando Villagrán expresó su deseo de llevar el personaje de Kiko a giras independientes y proyectos fuera del programa principal. Esta ambición, aunque comprensible desde el punto de vista profesional, chocó frontalmente con las expectativas de Chespirito, quien había construido un imperio creativo basado en el control total de sus creaciones. La popularidad excepcional de Kiko había convertido al personaje en una fuente de ingresos significativa no solo para el programa, sino también para las giras teatrales y los productos comerciales relacionados. Villagrán, consciente del valor que su interpretación había agregado al personaje, buscaba obtener una participación más equitativa en estos beneficios económicos.
Sin embargo, la estructura legal y contractual de la época favorecía claramente a Chespirito como propietario de los derechos intelectuales, creando una situación en la que Villagrán tenía poco margen de maniobra legal para defender sus intereses. Esta desigualdad en el poder de negociación contribuyó significativamente a la escalada del conflicto. La situación se complicó aún más cuando Villagrán comenzó a recibir ofertas de otras producciones que deseaban aprovechar su popularidad y talento cómico. Estas oportunidades representaban no solo beneficios económicos potenciales, sino también la posibilidad de diversificar su carrera y reducir su dependencia del universo creativo de Chespirito. Sin embargo, las restricciones contractuales y las implicaciones legales de usar elementos asociados con Kiko en otros proyectos crearon un laberinto legal que parecía imposible de navegar. La frustración de Villagrán creció cuando se dio cuenta de que su identificación con el personaje de Kiko, aunque le había proporcionado fama y reconocimiento, también se había convertido en una limitación que restringía sus opciones profesionales. Esta paradoja de ser simultáneamente beneficiado y limitado por el éxito de un personaje específico se convirtió en el núcleo emocional del conflicto, ya que Villagrán sentía que su talento y contribución artística no estaban siendo reconocidos adecuadamente en los términos financieros y creativos de su relación con Chespirito. La batalla legal formal comenzó cuando Villagrán decidió tomar medidas legales para establecer sus derechos sobre el personaje de Kiko. Este proceso legal fue complejo y prolongado, involucrando aspectos de propiedad intelectual, derechos de autor, y contratos laborales que requerían interpretaciones legales sofisticadas. Los abogados de ambas partes presentaron argumentos detallados sobre la naturaleza de la contribución creativa de cada cliente, la interpretación de los contratos existentes, y los precedentes legales relevantes en la industria del entretenimiento. Durante este periodo, la tensión entre los dos hombres que habían sido amigos cercanos se intensificó hasta el punto de hacer imposible la continuación de su colaboración profesional. Las sesiones de grabación se convirtieron en ambientes tensos donde la comunicación personal se limitaba al mínimo necesario para mantener la calidad del programa. Esta deterioración de la relación personal añadió una dimensión emocional al conflicto legal que lo hizo aún más doloroso para ambas partes. El punto de no retorno llegó en 1981, cuando Villagrán tomó la decisión definitiva de abandonar El Chavo del Ocho y terminar su colaboración con Chespirito. Esta decisión no fue tomada a la ligera, ya que representaba el final de la etapa más exitosa de su carrera y la pérdida de una fuente de ingresos estable y significativa. Sin embargo, Villagrán sintió que no tenía otra opción viable si quería mantener su dignidad profesional y buscar oportunidades para desarrollar su carrera de manera independiente. La salida de Villagrán fue seguida poco después por la de Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, creando un éxodo que efectivamente terminó con la época dorada del programa. Aunque oficialmente se atribuyó la salida de Valdés a razones creativas y personales, muchos observadores de la industria creyeron que fue un acto de solidaridad con Villagrán, demostrando el impacto que el conflicto había tenido en toda la dinámica del grupo creativo. Las consecuencias legales de la ruptura fueron duraderas y limitantes para Villagrán. El resultado de las disputas legales estableció que Chespirito mantenía los derechos exclusivos sobre el personaje de Kiko, incluyendo el nombre, la apariencia característica y todos los elementos distintivos asociados con el personaje. Esta decisión legal significó que Villagrán no podía usar oficialmente el nombre de Kiko en futuros proyectos, limitando significativamente su capacidad para capitalizar la fama y el reconocimiento que había construido durante años de trabajo. Las restricciones se extendían también a elementos específicos como el traje de marinero, las expresiones faciales características, e incluso ciertos gestos y frases que habían sido desarrollados durante la interpretación del personaje. Esta situación creó un dilema profesional único. Villagrán tenía el talento y la popularidad para continuar su carrera, pero estaba legalmente restringido de usar los elementos que habían definido su éxito más grande. La adaptación a estas limitaciones requirió una reinvención creativa que probó ser uno de los desafíos más difíciles de su carrera posterior. La dimensión personal del conflicto se intensificó con el tiempo, transformando lo que había comenzado como una disputa comercial en una enemistad personal que afectó profundamente a ambos hombres. Las declaraciones públicas de ambas partes durante los años posteriores a la ruptura revelaron la profundidad del dolor y la frustración que cada uno sentía. Villagrán expresó públicamente su creencia de que había sido tratado injustamente y que su contribución creativa no había sido reconocida adecuadamente.
mientras que Chespirito mantuvo una posición firme sobre sus derechos como creador original. Esta batalla pública no solo dañó la imagen de ambos profesionales, sino que también privó a los fans de la posibilidad de ver reunidos nuevamente a los personajes que habían amado durante años. La tristeza de esta situación se agravó por el hecho de que ambos hombres habían sido amigos genuinos antes de que los intereses comerciales y legales destruyeran su relación personal. El impacto del conflicto se extendió más allá de los dos protagonistas principales, afectando también a otros miembros del elenco y creando divisiones que persisten hasta el día de hoy. Las relaciones de Villagrán con otros actores del programa, incluyendo Florinda Mesa, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, se vieron afectadas por la polarización que siguió a la ruptura. Algunos miembros del elenco mantuvieron su lealtad a Chespirito, mientras que otros mostraron simpatía por la posición de Villagrán, creando un ambiente de tensión que hizo imposible cualquier tipo de reunión o colaboración futura. Esta fragmentación del grupo que había creado algunos de los momentos más memorables de la televisión latinoamericana representó una pérdida cultural significativa, ya que privó a futuras generaciones de la posibilidad de ver nuevas aventuras de estos personajes queridos. La tragedia de esta situación se hizo más evidente con el paso del tiempo, cuando se hizo claro que las heridas emocionales y legales eran demasiado profundas para permitir cualquier tipo de reconciliación genuina. Las repercusiones económicas del conflicto fueron devastadoras para Villagrán, quien perdió no solo los ingresos regulares del programa, sino también las oportunidades de comercialización que habían sido una fuente importante de ingresos. Las giras teatrales, los productos comerciales, y las apariciones especiales que habían complementado sus ganancias del programa se vieron severamente limitadas por las restricciones legales que resultaron de la disputa. Esta situación económica adversa lo obligó a buscar alternativas creativas para mantener su carrera, llevándolo a explorar mercados internacionales donde las restricciones legales eran menos severas. Sin embargo, estos esfuerzos nunca lograron replicar completamente el éxito financiero que había experimentado durante sus años con Chespirito. La ironía de la situación era que el conflicto, que había comenzado como un intento de Villagrán de obtener una participación más equitativa en los beneficios económicos de su trabajo, terminó costándole la mayor parte de sus ingresos y oportunidades profesionales más lucrativas. La resolución final del conflicto llegó solo con la muerte de Roberto Gómez Bolaños en 2014, pero incluso entonces, las heridas emocionales y profesionales causadas por décadas de enemistad no pudieron ser completamente sanadas. La presencia de Villagrán en el funeral de Chespirito fue vista por muchos como un gesto de reconciliación, pero también subrayó la tragedia de una amistad que había sido destruida por intereses comerciales y orgullos personales. Las declaraciones de Villagrán después del funeral revelaron que, a pesar de todos los años de conflicto, aún sentía respeto y cariño por el hombre que había sido su amigo y mentor. Sin embargo, también expresó tristeza por el hecho de que la reconciliación había llegado demasiado tarde para permitir cualquier tipo de colaboración futura o reparación de la relación personal. La batalla legal había terminado técnicamente, pero sus consecuencias emocionales y profesionales continuarían afectando a Villagrán durante el resto de su vida, sirviendo como un recordatorio constante del precio que a veces se paga por defender los principios profesionales en una industria donde los intereses personales y comerciales a menudo entran en conflicto. El diagnóstico de cáncer de próstata que recibió Carlos Villagrán en 2023 representó un momento de profunda reflexión y transformación en la vida de un hombre que había dedicado décadas a hacer reír a otros, pero que ahora enfrentaba la posibilidad muy real de su propia mortalidad. A los 79 años, cuando la mayoría de las personas de su edad buscan la tranquilidad del retiro, Villagrán se encontró confrontando una batalla que requería toda la fortaleza física y emocional que había desarrollado durante sus años de lucha profesional. El diagnóstico no llegó como una sorpresa total, ya que había comenzado a experimentar síntomas que lo habían llevado a buscar atención médica. Pero la confirmación oficial de la enfermedad aún así representó un shock que lo obligó a reevaluar sus prioridades y perspectivas sobre la vida. Y así, cerramos este conmovedor capítulo en la vida de Carlos Villagrán, una vida que, como hemos visto, estuvo llena de matices, sacrificios y momentos que a menudo quedan fuera del ojo público. Espero sinceramente que esta exploración sobre el triste final de Carlos Villagrán les haya brindado una nueva comprensión y les haya invitado a reflexionar sobre la complejidad de las vidas de aquellos a quienes admiramos. Me gustaría agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje y, en especial, por cada uno de sus comentarios.
Leerlos y saber lo que piensan es mi mayor motivación. Si este video resonó con ustedes y les aportó algo nuevo, por favor, déjenme un último me gusta antes de irse. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Hasta la próxima historia, donde seguiremos desenterrando más verdades.